fue cuando la comisión que acreditó la Universidad de San Marcos, a quemarropa me preguntó, ¿y cuál es el modelo educativo de San Marcos? ¿Cierto? Porque parece ser que el modelo educativo tiene que estar vinculado con la calidad, con la excelencia. Ahora, la pregunta de estos acreditadores naturalmente me impactó mucho. Entonces, naturalmente nosotros intuitivamente en la universidad tenemos un estilo de trabajo, pero no lo teníamos en forma de un documento como este. Entonces, por eso es que les he traído para que sea materia de lectura por parte de las autoridades de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga el modelo educativo de San Marcos, que lo tuvimos que realizar para responder las exigencias de la agencia acreditadora. Entonces, ¿esto qué significa? Yo le pregunté, ¿hay en el mundo acaso un solo modelo, o son varios, o cada universidad elige su propio modelo? Entonces ellos me dijeron que efectivamente era lo último, es decir, no había un modelo, es decir, no podríamos hablar del modelo educativo, sino que cada universidad, conjuntamente con sus autoridades y a nivel de este tipo de eventos académicos, tendríamos que ponernos de acuerdo en criterios muy genéricos para, según los cuales, ya en equipos de trabajo muy productivos, concebir, y eso lo subrayo, concebir un modelo educativo. Ahora, este modelo educativo tiene que estar muy ligado a la identidad de la universidad. Entonces, cuando Gualberto me plantea esta conferencia, lo que también se me ocurrió fue recordar lo que aparece en el logotipo de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Primum Vivere Deinde Philosophare. Esto ya es un modelo. Esta es una visión que tiene la universidad. Una visión, miren ustedes, para el siglo XVII, o sea, estamos hablando de los años 1600, de la fundación de la Universidad de Huamanga, ya había en el interior de la universidad una esencia pragmatista. Claro, primum vivere deinde philosophare. Primero está pues la experiencia de vida y luego la reflexión. Entonces parece ser que esta sería la línea matriz según la cual debería desarrollarse el modelo educativo de la Universidad de Huamanga. Es decir, una línea, un criterio pragmatista, en el sentido de que primero estaría la experiencia, por delante de todo estaría, digamos, los resultados que vamos a exhibir, lo que bien ha dicho en sus palabras Gualberto Cabanilla, queremos unas políticas curriculares excelentes, de calidad, efectivas y todo esto. Entonces todo coincide pues con la idea. Y bueno, la reflexión filosófica, que es teorética, podría sobrevenir como consecuencia de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que para diseñar este modelo educativo debemos partir de eso. Y luego creo que también, y en este sentido, estoy haciendo la conferencia un poquito al revés, es decir, comenzando del final, porque creo que comenzando del final es lo que va a motivar al auditorio. Es decir, ¿qué cosa es lo que vamos a cumplir? Nosotros en la universidad seguramente tienen ustedes su plan estratégico, y en el plan estratégico se han precisado políticas de desarrollo, se han precisado objetivos estratégicos. El plan estratégico precisamente es estratégico porque es una planificación a largo plazo. Entonces, el plan estratégico de la universidad vendría a ser otro insumo de alta calidad para diseñar el modelo de la UNCH. Es decir, nosotros tenemos que hacer
el modelo educativo de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que va a ser, como decía Mariátegui, ni calco ni copia, sino creación heroica de sus autoridades, de sus profesores, de sus estudiantes. Pero los criterios según los cuales vamos a actuar los tendríamos que discutir ahora, o sea, en el debate, en el panel que vamos a sustentar, vamos a analizar los puntos de vista, ¿cierto? Muy bien, entonces por ahí estaría el camino. Pero antes de esto yo quería compartir con ustedes una serie de inquietudes que a mi juicio son absolutamente necesarias, porque cuando nosotros revisamos los modelos educativos de diferentes universidades, esos modelos resultan siendo más documentos burocráticos que, digamos, propuestas de formación profesional. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que analizar las cosas a la luz de lo que está pasando actualmente en el Perú. Tenemos una ley universitaria que ha entrado en vigencia. Ustedes han aprobado ya vuestro estatuto, de manera que ya habría una adecuación a la nueva ley. Y ese estatuto define las características de la universidad. En todo caso, las nuevas características o la nueva etapa de desarrollo de la universidad. Entonces, otro insumo importantísimo sería, aparte del plan estratégico, el estatuto de la universidad que ustedes han aprobado, con sus virtudes y con sus defectos, claro está. Bueno, pero ya tienen un documento. Entonces, no podría ser que se pretenda elaborar un modelo pedagógico de la universidad a espaldas del plan estratégico, a espaldas de la ley y a espaldas del estatuto. Ambos documentos, o todos estos documentos, tendrían que estar consensuados, compatibilizados, tendrían que constituir un conjunto de herramientas de gestión armoniosamente enlazadas para que efectivamente pueda lograrse lo que todos nosotros queremos, el desarrollo de la universidad. Ahora, lo que las leyes cambian, podría ser que cambien cosas adjetivas. Parece ser que lo que no cambia en la universidad es su esencia. ¿Y qué es su esencia? Es una institución educativa, una institución en donde la comunidad de estudiantes y docentes, precisamente en comunidad, acuerdan desarrollar un proceso de formación profesional. Esta es la idea fundacional de la Universidad Occidental. Bolonia, Padua, la Sorbona, Salerno, Salamanca, son universidades que han surgido de ese modo. La necesidad que tenían los estudiantes, la comunidad de estudiantes, los gremios estudiantiles, de buscar conocimiento que estaba depositado en los claustros conventuales medievales. Y por esa razón es que esencialmente la institución nace como institución, la universidad nace como institución clerical. Es una institución clerical. ¿Por qué razón? Porque en la época fundacional de las universidades, naturalmente, Bolonia fue una universidad gestionada por estudiantes y la Sorbona, al contrario que Bolonia, fue una universidad gestionada por profesores. Y ya en esas épocas, estamos hablando de la Alta Edad Media, de hace 1000 años, 900, Bolonia cumplió 900 años hace poco, ya existían los conflictos que ahora tiene la universidad. Había
digamos, protestas estudiantiles, revueltas, reclamos, tratando de hacer prevalecer lo que ellos llamaban los fueros estudiantiles en Bolonia y los fueros académicos en la Sorbona. Y por esa razón, las universidades se encontraban en peligro porque en sus luchas intestinas pretendían ser absorbidas políticamente por el poder por el poder temporal, llámese señores feudales o reyes. Por esa razón, las universidades lo primero que hacen es solicitar la advocación del poder divino, en este caso del Papa. Advocación, miren ustedes, advocación significa la protección que debían brindar a estas nuevas instituciones el poder divino. De ahí viene pues la palabra abogado. Claro, con el tiempo, abogado es el defensor, con el tiempo, abogado es con P grande, pero en el sentido latino es advocatus, ¿no es cierto? El que está abocado a la defensa, ¿no es cierto? Entonces, la advocación papal, que se materializa en las bulas papales para ciertas universidades, las convierte en universidades pontificias. Entonces, las universidades medievales han sido universidades pontificias. Sin embargo, otras universidades que tenían conflictos con el poder divino solicitaron la advocación del poder temporal, en este caso de los reyes, y por esa razón algunas universidades son universidades reales. Entonces, en Europa las universidades medievales o eran universidades pontificias o eran universidades reales, es decir, eran universidades que estaban bajo la advocación del Papa o bajo la advocación del rey. ¿Cierto? Esa es la situación. Eso no significa que las universidades pontificias son de propiedad del Papa, y tampoco significa que las universidades reales son de propiedad del rey. Como la Universidad Católica del Perú, algunos miembros de la comunidad académica de la Universidad Católica confunden, como es pontificia, es propiedad del Papa. Bueno, es un problema ya particular de ellos, pero el sentido de lo que es universidad pontificia deviene de la advocación, de la protección que brinda el Papa, o la denominación de universidad real es la advocación que brinda el rey. En el mundo actualmente me parece que ya no existe ninguna universidad real ni pontificia, a excepción de la Universidad de Chuquisaca. La Universidad de Chuquisaca se llama Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Ese es todo su nombre. Claro, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Javier de Chuquisaca. San Marcos también tenía hasta hace poco esa vocación. Claro, porque San Marcos también ha sido real y pontificia. Claro, la próxima semana celebramos los 464 años de creación, pero estamos creados por una real cédula que firmó la reina Juana II en Valladolid el 12 de mayo de 1551. Pero el problema fue en San Marcos de Lima que los frailes dominicos que la promovieron estaban intentando un poco capitalizar el gobierno. Entonces, por esa razón es que a los pocos años, no sé exactamente, pero no creo que fueron más de 20 años de creada la universidad, los frailes dominicos
perdieron la elección para rector. Y de ese momento la Universidad San Marcos se convirtió en universidad laica. Entonces, ustedes, universidad clerical, universidad laica. Entonces, y para afianzar el laicismo de San Marcos, contradictoriamente se solicitó la protección del poder divino. Entonces, San Marcos fue primero creada comunidad real y luego, al convertirse en laica, la protege el Papa. Cosa curiosísima. Bueno, nuestra denominación de Universidad Real y Pontificia la perdimos, no que la perdimos, sino la dejamos de usar, porque nos convertimos en Universidad Nacional y Mayor. Nacional con el nacimiento de la independencia, y precisamente porque San Martín y Bolívar fueron distinguidos como doctores honoris causa, los primeros doctores honoris causa de la época republicana. Entonces, claro, como el ímpetu anticolonial, republicano, nacionalista, se estaba reivindicando en San Marcos, desde entonces la Universidad de San Marcos dejó de reclamarse real y pontificia para reclamarse Universidad Nacional y Mayor. A diferencia de lo que ha pasado en Chuquisaca, donde por alguna razón han mantenido toda la tradición colonial. Entonces, miren ustedes, esta referencia histórica a las universidades americanas es muy importante, porque de esto depende el modelo educativo que van a ustedes enseñar. Ahora, San Cristóbal de Gomanga es la segunda universidad peruana, en orden, si no me equivoco, ¿no es cierto? Claro, por orden de antigüedad, San Marcos primero y luego está San Cristóbal de Gomanga. Entonces, el hecho de constituir la segunda universidad colonial del Perú le da, incluso la ley universitaria nueva, le da un lugar en el comité de calidad, porque las universidades coloniales, me parece que son 10 en el Perú, constituyen un cuerpo deliberante para definir asuntos de calidad educativa. Entonces, miren ustedes, aquí está el otro insumo. Nosotros, como universidades coloniales, tenemos mucho que decir a las universidades nuevas, a las universidades republicanas, porque nuestra tradición deviene desde la época fundacional de origen medieval. Por esa razón es que cuando se hacen investigaciones y los estudiantes hacen su trabajo de revisión bibliográfica, a ese trabajo bibliográfico se llama trabajo clerical. Y había que ser clérigo, o en todo caso, para poder estar en la universidad había que ser necesariamente clérigo, es decir, de vocación religiosa. Nadie en la época colonial podía reclamarse laico, a excepción de algunas. Entonces, con el advenimiento de la independencia, de la vida republicana, de la emancipación, de la ruptura con España, un poco viene la reafirmación del laicismo en nuestras universidades. Entonces, el laicismo constituye una opción diferente a la opción clerical. Es decir, nosotros haríamos trabajo universitario no en función de los derechos canónicos o clericales, sino en función de los altos valores de la civilidad. En el Ecuador esta idea del laicismo ha calado mucho, y por eso es que en la provincia de Manta existe, así se llama, la Universidad Laica Eloy Alfaro, en alusión al gran revolucionario europeo. Y en Guayaquil existe una universidad laica, así se llama, Universidad Laica Eloy Alfaro, y la otra se llama Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Entonces, el problema es que ellos mismos,
porque yo converso mucho con ellos, no se dan cuenta del valor que tienen cuando se dice universidad laica. Simplemente para ellos es una palabra más, pero no aquilatan el verdadero sentido del laicismo en la universidad. Estos insumos nos van a permitir decir qué somos, qué tipo de institución somos. Somos la institución medieval, somos la institución real, somos la institución clerical, o la independencia nos marcó definitivamente, o las reformas napoleónicas hicieron lo propio, o las reformas de Humboldt también lo permitieron, o lo que está sucediendo últimamente. Las tecnologías están influenciando demasiado en la universidad y la estarían transformando cualitativamente. Entonces todo esto constituye pues un quehacer, unos puntos de debate muy interesantes. Pero de todo esto, ¿qué cosa es lo que sacamos como consecuencia? Sacamos como consecuencia que de todo esto es que la universidad no puede vivir sin autonomía. La autonomía es una condición intrínseca de la universidad, porque en la universidad se cultiva el pensamiento, y el pensamiento no puede estar gobernado por el poder político temporal. De manera que esta ley, la vigente, la que hace un año fue promulgada, cuando crea la superintendencia, el SUNEDU, no sé cómo se llama, está hiriendo de muerte a la esencia de lo que es la universidad. Estamos volviendo a ser ahora, bajo la dirección del Ministerio de Educación, un colegio más. A eso nos están reduciendo. Y naturalmente creo que eso no lo vamos a permitir. Esperamos que el próximo gobierno derogue esta ley. Porque este es un paréntesis muy grave en la historia de la universidad. Nunca en la historia universitaria la universidad ha estado gravemente amenazada. Tenemos una superintendencia nacional de universidades encargada de fiscalizar todo lo que hacemos nosotros. Entonces, si es así, podemos seguir haciendo las cosas bien, pero ya no podemos llamarnos universidad. Seremos un instituto de formación, seremos un centro académico, seremos un colegio mayor, o bueno, cualquier otro nombre, pero menos universidad. Ese es el peligro que se cierne sobre nosotros. Y naturalmente el modelo que vamos a diseñar va a ser un modelo al servicio del Ministerio de Educación y por lo tanto al servicio de la política educativa del ministro de turno, ni siquiera del gobierno de turno. Entonces, yo no sé qué va a pasar con la universidad realmente. Esta universidad que ha sobrevivido el tiempo, que tiene los siguientes cerca de 1000 años de vida, va a declinar o va a desaparecer si es que esa ley universitaria se mantiene. Naturalmente, en eso tenemos que pensar. No podemos abdicar a nuestra autonomía. Bueno, ese es otro insumo. Y el otro insumo, y hay muchos insumos más, tiene que ver con lo que hacemos. Después de todo lo que hemos dicho, nosotros, ¿qué hacemos? La universidad moderna, ¿qué hace? Hacemos formación profesional. Ahora, eso se deriva también de una clásica polémica entre modelos universitarios que sostuvieron por la década de los 30 Karl Jaspers y Ortega y Gasset. Me parece que mucho más antes, por los años 910 o 15 más o menos. Jaspers
consideraba que la universidad debe ser nada más y nada menos que un centro de investigación. Las universidades alemanas son eso, se dedican solamente a investigar. La formación profesional la toman como añadidura, como complemento de su existencia. Entonces las universidades alemanas tienen el modelo humboldtiano, decimos. Los hermanos Humboldt, Alejandro y Guillermo, fundaron la Universidad de Berlín en el año de 1810 y ellos le dieron este estatuto, o sea, esta forma de ser una universidad centrada en la investigación, que Jaspers, 100 años después, la defiende, digamos, con mucho rigor, con mucho ímpetu en su polémica que sostiene con Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset, a pesar de haber sido formado en Alemania, ¿cierto?, reclama para la universidad el cultivo de la cultura general, simplemente con el afán académico. En el modelo de Ortega y Gasset, la universidad no debe investigar, porque Ortega y Gasset dice que el investigador es un ser diferente a los demás seres, y ese investigador debe estar centrado en la investigación. El erudito es el que debe conducir las clases. El erudito, el sabio, es el que debe ser el profesor. Entonces miren ustedes, tremenda diferencia. Aunque después Ortega y Gasset acepta que también por añadidura y como función secundaria, la universidad pueda también hacer investigación, siempre y cuando que los investigadores no enseñen y los eruditos no investiguen. Entonces miren ustedes, esa es una separación crucial. Entonces no saben qué vamos a hacer. Entonces, la ley derogada era en ese sentido un poco ecléctica, decía, bueno, la universidad hará de todo, pues. Entonces, ¿se acuerdan? Las tres funciones esenciales de la universidad: formación profesional, investigación y proyección social. Y me parece están presentes en la nueva ley también, ¿no es cierto? Entonces, por ahí podríamos también nosotros tener otro insumo, es decir, ¿qué cosa es lo que hacemos? Claro, en la posición de Jaspers se decía que ninguna persona, ningún profesor que no investigue debe ser capaz de enseñar. Es decir, requisito fundamental para ejercer la docencia universitaria es la de ser investigador. Y en el modelo de Ortega y Gasset, el requisito fundamental es no ser investigador. Entonces son contradicciones mayores. Entonces nosotros tenemos que optar qué cosa es lo que vamos a hacer. Podemos compatibilizar docencia e investigación, y me parece que ese es el asunto central del debate. ¿Será posible compatibilizar docencia e investigación? En la práctica hacemos esto. Hay un vicerrectorado de investigaciones y hay un vicerrectorado académico. Pero en la práctica, ¿los docentes universitarios realmente investigamos? En todo caso, la investigación es una denominación. Nos dan cierto estipendio, cierta bonificación por investigación, pero la investigación que hacemos no es porcentualmente tan importante como la docencia. Prácticamente nos dedicamos a la docencia. Nuestras cargas académicas están centradas efectivamente en eso, ¿no es cierto? Nuestra carga académica y por ahí de relleno la investigación y un poquito más de relleno la proyección social. Entonces, eso también es lo que tenemos que repensar, ¿no? Y el asunto de que si podemos nosotros compatibilizar la docencia y la investigación.
Yo creo que sí, pero no todos los investigadores tienen habilidades docentes y no todos los investigadores tienen habilidades científicas. Todos los docentes tienen habilidades científicas. Ese es el gran problema. Entonces, habrán algunos profesores universitarios que más se dedican a la investigación y por ahí hacen la docencia también, y habrían otros difusores del conocimiento que no necesariamente van a investigar, porque ellos no serían buenos investigadores. A no ser que se cumpla el ideal, que todos los profesores universitarios, seamos posgraduados a nivel de cuarto nivel, es decir, tener maestría o doctorado. Pero con la nueva ley, la maestría de un año no es maestría de investigación, es un diplomado, es una maestría profesionalizante, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay otro problema. Entonces, una maestría de un año no es para formar investigadores, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, y permítame algunas confesiones un poco internas que en el comité directivo de la escuela de posgrado de la universidad, que es la reunión de los directores de todas las unidades de posgrado, hemos acordado lo siguiente, acogiéndonos a la ley nueva. La ley nueva dice maestría mínimo un año. No, la ley nueva dice maestría de un año mínimo. Como no dice el máximo, nosotros mantenemos los 2 años para mantener la maestría de investigación, ¿cierto? Ahora, esta discusión de que si la maestría va a ser de docencia o de investigación, va a ser profesional de investigación, fue una discusión que se planteó en un congreso, el primer Congreso Nacional de Escuela de Posgrado, que me parece que asistió Ranulfo justamente con Gualberto, estoy hablando del año 2000 más o menos, fue en la ANR. No sé si se acuerdan algunos. El primer congreso regional de escuela de posgrado se hizo aquí en San Cristóbal de La Habana, y Ranulfo Cabero fue el gestor de ese congreso. Claro, era director de escuela. El segundo congreso regional fue en Huancayo, me acuerdo muy bien. El tercer congreso fue en Huaraz, donde se fue avanzando mucho sobre esta discusión de tema. Y finalmente hicimos el Congreso Nacional en la ANR, ¿no es cierto? En esa oportunidad, el doctor Walter Peñalosa sostuvo esta ponencia, es decir, sinceremos el tema de la maestría. La maestría no puede ser una segunda especialidad. En todo caso, llamemos maestría profesional y maestría académica. Entonces, la ley, cuando habla de una maestría de un año, la nueva ley habla de la maestría profesional. Y cuando se habla de una maestría de 2 años, se habla de la maestría de investigación. O sea, una maestría con tesis y otra maestría sin tesis, ¿no es cierto? Porque en un año no hay tiempo de hacer la técnica. Ahora, y el doctorado, la ley nueva dice mínimo 3 años. Entonces nosotros en San Marcos la tenemos con 2 años. Entonces tenemos que aumentar un 3er año. Pero esto no es del todo así, sino cuando se dice mínimo 3 años, significa que entre el momento que el estudiante de doctorado ingresa al momento en que sale, debe pasar por lo menos 3 años. No significa que va a estudiar 3 años. Y en San Marcos esto lamentablemente no me entienden mis colegas, y ya han aprobado que se va a continuar con el doctorado de 2 años, y se va a inventar un 3er año de dirección de tesis, con el 5º y 6º semestre. Esto
no es concordante con el doctorado que se da en todo el mundo. Hace poco vinieron a visitarnos a San Marcos una delegación de académicos de casi todas las universidades del Canadá. Y a propósito de la discusión que estábamos teniendo, les pregunté a ellos cuánto duraba el doctorado en el Canadá. Entonces, uno de ellos aceptó hacer la respuesta. Dijo, yo puedo responder porque yo me he dedicado mucho a asesorar tesis de doctorado. Y él dijo, yo nunca he visto un estudiante de doctorado que haga la tesis en menos de 4 años. No es que estudia 4 años, sino que el doctorando se demora mínimo 3 o 4 años para hacer su tesis. Es diferente, obviamente, a la tesis de maestría, ¿cierto? Una tesis de doctorado en el mundo no se puede hacer en menos de 4 años. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo duran los estudios de doctorado? Y él me dijo, eso depende de la universidad. En algunas universidades dura 1 año, otras veces dura 1 semestre, en otras universidades no dura nada, simplemente se matriculan para hacer la tesis. Entonces son diferentes modelos. Entonces, ¿por qué? Porque la concepción de qué cosa es el doctorado es un evento de investigación, centrado en la investigación. Es un evento centrado en la investigación y en 4 años pues el estudiante investiga con su director de tesis. ¿Qué cosa estudia? Nada. Porque si lo que estudió ya lo hizo en la maestría. Ahora, el doctorado de San Marcos, especialmente el de educación, y no lo digo por vanagloria, sino porque hemos pensado un poquito en el tema. El doctorado en educación, y por consecuencia, por arrastre, digamos, los doctorados de San Marcos están siendo tomados por profesores universitarios del Ecuador. Claro, ellos tienen un SUNEDU, el CENESID. En el Ecuador la universidad ya no es universidad, entonces el gobierno les ha amenazado, les ha dicho que si el año 2017 no exigen su grado de doctor, lo van a cesar. Entonces, por esa razón es que más de 2.000 profesores universitarios ecuatorianos asisten a San Marcos de modo presencial en Lima a la clase de doctorado. Y ellos un poquito nos han nos han sugerido que les demos ciertos conocimientos, porque el programa de doctorado de San Marcos estaba centrado básicamente en la investigación y no habían módulos temáticos. Entonces ellos dicen, pero queremos, por ejemplo, ellos dicen, diseño curricular, queremos el tema de acreditación, queremos el tema didáctico, queremos el tema, digamos, de lo que está de moda ahora, que lo voy a ver más tarde, de las MOOCs. Entonces, o de la gestión del conocimiento. Entonces, estamos haciendo adecuaciones a nuestro currículo para que con ese currículo el CENESID, o sea, la Superintendencia Ecuatoriana, les aprueba o no les aprueba el título que llevan. Entonces, en ese sentido, la autonomía universitaria en el Ecuador ha muerto. Entonces, ellos tienen que cumplir la regulación del CENESID, ¿cierto? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la universidad? Formación profesional. Formamos profesionales. Claro, el tema del modo como se diseña la formación profesional es el tema de la conferencia de mañana. Pero podemos avanzar algunas diapositivas. Eso quisiera decir. Si nosotros hacemos formación profesional, esa formación profesional es un proceso educativo, ¿sí o no? Obviamente que sí. Nosotros somos educadores. Y si los profesionales universitarios estamos en la universidad,
médicos, ingenieros, abogados, filósofos, no estamos por nuestra excelencia profesional, sino por nuestras vocaciones pedagógicas. Los abogados no litigan en la universidad, los médicos no curan enfermos en la universidad, los médicos forman médicos, los abogados forman nuevos abogados, los ingenieros forman nuevos ingenieros. Entonces, el común denominador que tenemos los profesores universitarios es que tenemos una misión formadora, una misión pedagógica. ¿Y en qué consiste esta misión pedagógica? Esta misión pedagógica consiste básicamente en lo siguiente. Convencionalmente nosotros somos transmisores de conocimientos. La siguiente diapositiva, ¿no? Entonces ahí hay un gráfico en donde hay dos círculos inscritos, no, el anterior, ¿no? Donde aparece un contenido que es el círculo inscrito y un continente que es el círculo mayor, ¿cierto? Entonces, la creación cultural humana, que estaría constituido por la filosofía y el arte, que vendrían a ser las humanidades, o por las ciencias y tecnologías, que vendrían a ser las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales, son el contenido de la creación cultural humana. Es decir, la humanidad habría creado un conjunto de saberes que el hombre requiere para explicarse su estar en el mundo, en este mundo. Algunos amigos me dicen, ¿para qué ponen creación cultural humana? Eso es redundante. ¿Acaso no toda creación cultural es humana? Entonces tienen razón. Entonces quita, pues, me dicen, pon creación cultural, porque se supone que toda creación cultural es humana. ¿O acaso los animales crean cultura? ¿Ok? Entonces yo acepto eso. ¿No es cierto? Y algunos amigos también me dicen, pero también sigue redundando, pues. Creación cultural es redundante, porque ¿qué cosa es lo que crea el hombre? Cultura, pues. Entonces el hombre es un ser creador, y nada más que eso. ¿Qué cosa crea? Cultura. Entonces, el título de esa diapositiva es decir simplemente creación. Pero la frase parece todavía un poco coja. Claro, cuando dice creación cultural humana, redundantemente decimos, claro, pues creación que hace el hombre. ¿Y qué cosa crea el hombre? Cultura, pues. Es redundancia, pero suena bonito. Eso es lo que nosotros debemos. Eso es lo que transmitimos. Entonces, los profesores universitarios somos especialistas en ciencias formales, somos matemáticos, abogados, ingenieros, médicos, zootecnistas, enfermeros, filósofos, artistas, qué sé yo, ¿cierto? Tenemos nuestros conocimientos y estamos hondamente preocupados en transmitírselos a nuestros alumnos. Esa es nuestra mayor preocupación. Profesor universitario, transmisor de conocimiento. Esta es la concepción equivocada de la educación, pues. Porque consideramos que el eje del trabajo pedagógico es trabajar a nivel del contenido, o sea, a nivel del círculo inscrito, transmitir conocimientos. Bueno, estos conocimientos se pueden transmitir por medio, como dicen los modernistas, dicen, bueno, cursos, asignaturas, es currículo pues antiguo, dinosaurico. Ahora el currículo debe ser por competencias. De todos modos, se sigue transmitiendo competencias. Hace poco estuve en Huaraz presentando el libro de un colega y que se llama precisamente Aprendizaje Estratégico para una formación profesional por competencias, así se llama su libro. Aprendizaje estratégico para una formación profesional por competencias. Claro, me pidió que hiciera el prólogo y yo, haciéndome el tonto, le pregunté pues, qué significaba eso, ¿no es cierto?
Entonces me dijo, claro, pues aprendizaje estratégico, pues. Claro, lo que estamos discutiendo es que está mal que los profesores transmitan conocimientos. Los alumnos, por sí solos, estratégicamente, deben aprender conocimientos. Hasta cierto punto, esta es una idea novedosa, ¿cierto? Con esta idea del aprendizaje autónomo universitario, no es necesario que el profesor le dé conocimientos al alumno, ¿se dan cuenta? ¿No es cierto? Sino que el aprendizaje estratégico, o sea, el aprendiz estratégico es el que sabe aprender. No es necesario que tú me enseñes, yo mismo voy a aprender. Pero no salía él del plano del contenido. Él decía, bueno, con esta obra estoy revolucionando la educación porque estoy abogando porque los estudiantes no esperen de la enseñanza del profesor. Claro, nosotros estamos acostumbrados pues a dictar clases. Miren ustedes, en todos los documentos burocráticos al menos de mi oficina, no sé por dónde se aparece la palabra dictar clases. Estoy haciendo un oficio para que pague un profesor, dice ahí, la secretaria pone, por dictado de clases. Entonces los profesores no dictamos clases desde hace años, pero siempre ponen dictado de clases. ¿Cuánto es su sueldo? Tantas horas por dictado de clases, tantas horas. Entonces, algunos colegas también me dicen, bueno, no, pues me dicen, no puedo ir a esa reunión porque estoy dictando clase. O sea, ese prurito inicial, auroral de la universidad. Claro, la universidad ha surgido como una entidad educativa donde se dictaban clases, pues. Pero ahora no dictamos clases. Entonces, bueno, los profesores tal vez facilitamos el aprendizaje. O lo que decía mi amigo Huerta del libro, procuramos que nuestros estudiantes sean aprendices estratégicos, aprendan a aprender, no esperen la clase del profesor, dictada o recitada o lo que quieran, o tutorializada, bueno, pero de todos modos el profesor interactúa, ¿no es cierto? Entonces el aprendiz estratégico es el que aprende solo. Bueno, hasta ahí estaba bien. Entonces, bueno, no era conveniente en la ceremonia de presentación de su libro ir a la polémica, obviamente, pero luego ya en los bocaditos, en el vino, poco hablamos de ese tema, y él se dio cuenta, sí, doctor, me dice, claro, usted tiene razón, pues. Claro. Cuando nosotros nos centramos en el contenido puede ser transmitido por el profesor o puede ser aprendido estratégicamente. Porque yo decía, ¿cómo el hombre ha creado cultura? El hombre ha creado cultura porque es poseedor de 4 habilidades básicas. Y yo diría capacidades, que sería el pensamiento, el lenguaje, la habilidad mecánica y la habilidad política. Sin estas herramientas, el hombre no hubiese sido capaz de crear cultura. ¿Cierto? Entonces, con el pensamiento, él diseña pues el mundo. El hombre es hombre desde cuando Dios lo bota pues a Adán y Eva del paraíso. Le dice, bueno, desde ahora dejan de ser hijos de Dios y van a ser hombres. ¿Y qué significa ser hombre? Vivir con el sudor de nuestra frente. ¿Cierto? ¿Y qué cosa es vivir con el sudor de nuestra frente? Considerar que el tiempo para nosotros es la dimensión en la que se desarrolla nuestro quehacer. Es decir, el ser humano no puede hacer nada si es que no hace en el tiempo. Y no es posible que el hombre no haga nada en el tiempo. Este quehacer del hombre en el tiempo se llama historia. Por esa razón decimos nosotros que el ser humano, el hombre, es un ser históricamente condicionado. No puede haber un hombre que no haga nada en el tiempo. En este momento, aparentemente ustedes están en actitud pasiva sin hacer nada.
pero creo que se están produciendo ciertas reflexiones, ciertas motivaciones, y yo estoy tratando de acicatear esas respuestas, esperando el momento del panel para ver qué cosa es lo que va a salir de todo lo que estoy diciendo. Claro, entonces, este es un momento histórico. Está pasando el tiempo, y en ese tiempo estamos haciendo algo. Estamos reflexionando sobre la educación. Entonces, a lo que iba, y si es que queremos profundizar más estas ideas, podemos decir rápidamente, pues, es decir, Zeus había repartido dones a la creación, ¿no? Y en el momento de la creación, Zeus había repartido las habilidades, los dones previstos, con la ayuda de dos muchachos, Prometeo y Epimeteo, que eran adolescentes que más estaban jugando que ayudando a Zeus. Entonces, cuando hace la creación, bueno, Zeus cree pues que ya salió la creación perfecta, pero cuando Zeus quiere ver cómo le salió la creación, lo primero que ve es una ovejita muriéndose de frío. Entonces dice, ¿qué pasó? Que Prometeo no le mandó su pellejo. Mándele su pellejo, pues. Entonces Zeus le manda el pellejo. Y la ovejita, digamos, ya no siente frío, porque ya tiene su don, lo que le faltaba, ¿cierto? Ve una avecilla que está siendo prácticamente ya atropellada por un tremendo elefante. Entonces Zeus dice, ¿pero qué pasó? Entonces no le mandaron pues las alas, mándenle pues las alas, la capacidad de volar. Entonces la avecilla sale volando. Entonces así reparten los dones. Y cuando Zeus observa la creación, dice, bueno, está bien, pues ya los tigres tienen garras, por eso agarran, y las gacelas corren, y obviamente, digamos, la selección natural hace que las gacelas más débiles sean atrapadas por los tigres, y las gacelas más dotadas escapen a la persecución de los felinos. Entonces un poco la creación se armoniza, ¿cierto? Resulta después de un tiempo, Zeus quiere ver el mundo, la realidad que ha creado, y encuentra que el hombre no sale de la caverna. No sale de la caverna porque dice, pero ¿y el hombre dónde está el hombre? No sale de la caverna. Pero si los tigres, los elefantes están ya caminando por los montes, por los cerros, y el hombre no sale. Que nos olvidamos pues del hombre, estaba encerrado en la caverna, nos olvidamos de darles los dones. Pero no queda más que pensamiento, y no queda más que lenguaje, aunque sea mándenle pensamiento y lenguaje a los hombres. Entonces por eso es que Prometeo les manda pues el pensamiento y lenguaje. Pasa un tiempo y resulta que los hombres recibieron el pensamiento y recibieron el lenguaje y no salen de la caverna. Porque miren ustedes, la oveja recibe su pellejo y inmediatamente deja de ser frío. El tigre tiene sus garras y agarra a la presa, pues. El ave, inmediatamente que recibe las alas, vuela. Entonces le dice, ¿pero por qué no sale el hombre? Si ya recibió el pensamiento y el lenguaje. Entonces estos muchachos le dicen, lo que pasa es que ellos recién están aprendiendo a usarlos. Entonces quiere decir que el hombre ha recibido de parte de Dios, o de los dioses, si quiere, dones de diferente naturaleza. Para que puedan ser eficientes para el hombre, no pueden ser usados instintivamente, sino necesariamente tienen que ser aprendidos. Entonces, la educación en el sentido auténtico es educación del pensamiento y educación del lenguaje. Tenemos la capacidad, pero no tenemos la competencia. Entonces, para poder tener la competencia, necesitamos tener que educar la capacidad, al revés de lo que dice el Ministerio de Educación. Las competencias implican capacidades, el disparate mayor. Yo estoy diciendo, las capacidades implican la competencia. Porque yo no puedo andar si no tengo ya no he nacido previamente con la capacidad de andar. Una criatura al nacer no anda, o sea, no tiene la competencia de andar. Pero ¿estamos seguros que esa criatura va a andar si es normal? Claro, porque tiene la capacidad de andar. Entonces es un problema de aprendizaje, es un problema de desarrollo, es un problema de tiempo.
Entonces, por eso es que el hombre no salía de su caverna, porque estaba pasando por procesos educativos. Estaba educando su pensamiento y estaba educando su lenguaje. Entonces, luego de que educa su pensamiento, luego que la capacidad del lenguaje ha sido diestramente ya aprehendida, recién puede salir al medio. Y ahí viene el problema de Prometeo. Como ve que Zeus está pues regalón, y como ve que su hermano Epimeteo le está diciendo, tú te has quedado dormido y no le has dado los dones, él se va a robarle la habilidad mecánica, el juego, a Hefestos, al dios, a Vulcano en la mitología latina, pues. Y como el trabajo del herrero, y ustedes en Ayacucho saben, pues los herreros desempeñan un trabajo muy arduo, pues, ¿no? Calentar el carbón, luego fundir el metal, y eso es un trabajo muy arduo. Entonces Hefestos paraba cansado, y en el mayor tiempo paraba dormido que trabajando. Entonces justo Prometeo llega al infierno y lo encuentra dormido a Hefestos, y le roba la habilidad mecánica. La habilidad mecánica, en el sentido griego, es la habilidad de trabajar los metales, y se las arroja a los hombres. Y los hombres salen de la caverna y reciben de ahí por añadidura la habilidad mecánica, y con la habilidad mecánica comienzan a hacer lanzas, flechas, armas, cuchillos, sables, y resulta que esto es una lucha pues fratricida feroz, porque el blandir de las espadas y de los metales y de los cascos y de los escudos y de las saetas llama nuevamente la atención a Zeus. Entonces Zeus dice, ¿qué pasa en la tierra? Los hombres están diezmando, pero ¿quién les dio? Pero ya salieron de la caverna, ¿no quieren que salgan de la caverna? Sí, prepararon salir de la caverna a pelear. Lo primero que han aprendido es a pelear. Entonces, ¿quién les dio esa habilidad que yo no había previsto? Fue Prometeo. Por eso es que a Prometeo lo encadenan, pues. ¿Se cuenta? Y por eso es que la humanidad rinde pleitesía a Prometeo, porque Prometeo es el que hace hombre a los hombres, porque Zeus tenía todavía que ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, Zeus desesperado dice, pero no puede ser, la especie humana se está diezmando, todos los hombres están en luchas fratricidas y está acabando con la especie. Tenemos que buscar una habilidad más. Entonces, Epimeteo busca pues en el Olimpo posiblemente la última habilidad, la habilidad política. La habilidad política, en el sentido platónico, es la habilidad de poder vivir en polis, ciudad. Entonces la habilidad política es la capacidad que tiene el hombre de poder convivir con sus semejantes. Entonces recién cuando el hombre puede entenderse con sus semejantes, establece alianzas, convenios, el contrato social del que habla Rousseau. ¿Ustedes? ¿Para qué? Para que recién comienza a surgir las organizaciones sociales humanas. Entonces pues, el hombre puede hacer historia, el hombre puede crear contenidos por su lenguaje, por su pensamiento, por la habilidad mecánica, porque el paisaje natural que nosotros hemos conocido lo estamos convirtiendo en paisaje cultural, y el paisaje cultural es el paisaje natural influenciado por la mano humana, aunque la mano ya se nos pasó a la mano porque estamos detrás del medio ambiente, tenemos que parar ya, ¿no es cierto? Y de alguna manera tenemos que buscar convivir bien, porque si no establecemos alianzas, si no nos entendemos entre nosotros mismos, vamos a perecer. Entonces la habilidad política, la habilidad social, la habilidad de poder convivir con nuestros semejantes, la capacidad de poder aceptar al prójimo, ¿cierto? Es, digamos, la capacidad esencial que nos distingue de la condición humana, ¿cierto? Entonces, por eso sí que puede pasar. Entonces, por eso es que digo que la educación, ¿qué sería? Transmisión de conocimientos al estilo Durkheim. Claro, al estilo Durkheim, la transmisión de conocimientos, la educación es un acto retrospectivo. El maestro adquiere los conocimientos
y se los transmite a las nuevas generaciones. Pero en esta diapositiva he graficado la creación cultural humana en forma de una espiral para decir que al principio de la historia el hombre primitivo, ¿qué cosa sabía hacer? Cazar, pescar y recolectar. Nada más. Si la educación fuese un proceso de transmisión de cultura, hasta ahora nuestros maestros, de padres a hijos, se estaría transmitiendo esos tres saberes: cazar, pescar y recolectar, y nada más. ¿Por qué es que el hombre sigue creando cultura? El hombre sigue creando cultura a pesar de la transmisión de conocimientos que le brinda a sus padres para generaciones mayores. Las nuevas generaciones son las que crean. Las generaciones mayores han creado lo suyo, sí, pero la creación sigue incrementándose, no gracias a los mayores, sino gracias a las nuevas generaciones. Por eso es que me permito proponerles un concepto de educación en perspectiva, es decir, que consista en un quehacer no tanto preocupado por el pasado, no tanto en transmitir contenidos, sino básicamente en educar el pensamiento, educar el lenguaje, educar la habilidad mecánica y educar la habilidad política, para que con esas habilidades el hombre pueda seguir creando cultura. Entonces creo que la siguiente sí ya verbaliza lo que acabo de decir. Entonces ustedes leen esa diapositiva, el concepto de educación que les propongo vendría a, digamos, a sintetizar todo lo que acabo de decirles. Ahora, si nosotros queremos elaborar un modelo educativo para la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, tendríamos que partir de un concepto de educación. Claro, yo no pretendo que este concepto que yo les propongo sea aceptado, porque nadie sabe qué es la educación, pues. Todos tenemos nuestro punto de vista acerca de lo que es la educación, pero en algún momento tendremos que ponernos de acuerdo en algo. ¿Se dan cuenta? En algún momento tenemos que tal vez hacer una mirada prospectiva y no retrospectiva. A eso es lo que me refiero. La siguiente. Bueno, si ustedes me dicen, ¿qué significa educación del pensamiento? Todo eso, pues, la conversión de relaciones, organización espacial, percepción del tiempo, pensamiento probabilístico, resolver problemas, comunicación denotativa. Esto no es matemática, por si acaso, porque muchos han confundido educar el pensamiento como educación matemática. La siguiente, parece, pero no es. La siguiente, y el lenguaje, que solamente comprende 4 habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir, y nada más que eso. Ahora yo no sé por qué los profesores en el colegio les enseñan a leer, les piden que lean novelas, que lean cuentos, y con eso no se domina el lenguaje. Claro, lo que hemos dicho de la educación no es todo. Queremos nosotros también añadir algunas cosas, que la educación, en lo fundamental, miren ustedes, es un concepto que tiene una connotación valorativa positiva. Es decir, un amigo me dijo, pero profesor, Elías me dice, hay una conferencia, entonces se paró él y me dijo, mira, tú estás equivocado, porque cuando los reos van a la cárcel, ahí aprenden a delinquir, y cuando salen de la cárcel, salen más educados en el delito. Entonces es ahí la educación para el delito. Entonces le digo, no, esa no sería una educación. Pero hay un maestro, hay un proceso educativo. Claro, aparentemente es educativo, pero no está orientado por valores positivos. Es decir, un proceso de influjo negativo a otra persona no es educativo. Para ser reputado como educativo, ese influencia tendría que tener connotación valorativa positiva.
Es decir, en todo caso habría una antieducación, o una educación para el mal, que no sería educación, pues no puede haber educación para el mal. Educar ya significa mejorar. Por eso, educar significa reformar. O sea, su campo semántico equivale a reforma. No a reforma de educación, sino a reformar. Yo después de algunos años vuelvo a Huamanga y la encuentro reformada. Y cuando la encuentro reformada, no la encuentro peor, la encuentro mejor. Las calles están más aseadas, hay un drenaje más eficiente, ¿no es cierto? Entonces está mejor, pues. Este local, que lo conocí en ruinas hace unos 10 años, ahora constituye el centro cultural que felizmente nos acoge en este momento. Se ha reformado. Esta casona antigua, la Casa Velarde, ¿no es cierto?, estaba en ruinas. Con una reforma se la mejoró. Entonces, esa connotación valorativa positiva tiene la educación. El hombre se renueva por la educación. Y yo no entendía sinceramente a mi maestro Salazar Bondi cuando en la universidad nos explicaba aquello del hombre nuevo. Ya en la época de la reforma le entendí, pues, claro, pues, ¿cómo es esto del hombre nuevo?, le preguntaba, ¿no? Pues claro, pues, el hombre entra al proceso educativo en una condición, pero sale del proceso educativo en otra condición. Ese hombre que salió del proceso educativo ya no es el que entró, no es el mismo. Ese es el hombre nuevo. No es que vamos a matar a los hombres viejos, antiguos, que no sirven, y vamos a crear hombres nuevos, no, sino que vamos a educar a los nuevos hombres, le hacemos pasar por el proceso educativo, y aquel que sale del proceso educativo, ese ya es el hombre renovado, el hombre nuevo, renovado por la educación. Y a propósito, esta situación que le estoy diciendo, me recuerda una frase que lo dijo un estudiante de posgrado de aquí, de Huamanga, porque ustedes saben, las caras conocidas que veo hemos tenido clases, no sé, han sido mis discípulos, muchos de ustedes. Entonces, cuando hablamos de eso, hubo una clausura, y el delegado, no sé si está acá el delegado de esa época, tomó la palabra, pues, el día de la clausura del egresado, y comenzó diciendo, bueno, pues, de esa maestría yo no aprendí nada, de esa maestría no me acuerdo mayor cosa, entonces ya me preocupé hondamente para qué le dieron la palabra a esta persona. Y comenzó diciendo así. Entonces él dijo, no, sí, efectivamente es esto, no me acuerdo qué contenidos precisos he adquirido, no me acuerdo qué saberes nuevos poseo, lo único que me siento es diferente a cuando era antes. Entonces ahí sí me convencí de que efectivamente se había producido eso, se había producido una renovación en él. Él era ya el hombre nuevo, ¿no es cierto? Porque hemos pasado por el proceso educativo y nos hemos transformado cualitativamente. Ya los veo a muchos de ustedes con grados académicos, con docencia universitaria, y esto obviamente me satisface porque se habrían, pues, renovado por la educación, ¿no es cierto? Pero, y lo que Salazar decía también, la educación no es necesariamente un dictar clases, sino la educación es un proceso de suscitación, un proceso de incitación, un proceso de iniciación, como dice Peters. Richard Stanley Peters es un filósofo inglés que pertenece a la corriente de pensamiento de la filosofía analítica. Entonces él, en ese librito de filosofía de la educación, que puede encontrarse en internet, habla de que la educación es un proceso de iniciación. En la época prehispánica, muy sabios eran los incas cuando hacían las famosas ceremonias del huarachicuy, ¿no es cierto? El huarachicuy es, pues, hacerle poner la huara o el pantalón. Entonces es la ceremonia de iniciación. En ese momento el niño deja de ser niño y se convierte en hombre, en guerrero. Entonces
en el Cusco significan el 24 de junio la ceremonia del Huachicuy, precisamente con los alumnos del 5º año del Colegio de Ciencias, porque ellos son los que se están convirtiendo en los nuevos hombres, en los nuevos jefes de familia. Se ponen los pantalones, se inician en la vida adulta. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa idea del Huarachicuy es la idea de la educación como iniciación. Con la educación nos iniciamos en un camino interminable. Con la educación partimos hacia adelante. Con la educación nos transformamos cualitativamente. Bueno, y otras connotaciones, pues, y la última podríamos decir que con la educación, en la educación intervendrían dos agentes, el educador y el educando. Pero aquí no queda la cosa. Esta relación a mí parece que no es simétrica. Puede haber educación sin educador, pero no puede haber educación sin educar. Entonces, la relación no necesariamente es simétrica. La siguiente. Bueno, el asunto es que por aquí hay mucho que decir, pero podemos proporcionar otros criterios para elaborar el modelo educativo. Tenemos que ser conscientes que estamos en el mundo, insertados en el mundo. No estamos aislados. Claro, muy tempranamente Luis Ardo Sánchez publicó un libro en los años 50, me parece, que decía la universidad no es una isla. Claro, pues efectivamente no es una isla. Las universidades son hermanas, son una red de universidades, y en el medioevo esta idea era práctica, porque el estudiante universitario de cualquier universidad europea podía estudiar en cualquier otra universidad, porque el currículo era único, el trivium y el quadrivium. Pues en todas partes se estudiaba lo mismo. Entonces la universidad era simplemente una entelequia, es decir, un concepto, y las realidades eran pues las diferentes casas de estudio, ¿no es cierto? Pero el ser universitario era ser, digamos, una persona que tenía, digamos, cierta formación. Primeramente, saber latín, porque si no, las clases no se podían escuchar. Y obviamente en todas las universidades se aprendían, ¿no es cierto?, las ciencias y las artes, o sea, las artes liberales, las 7 artes liberales que estaban en el trivium y en el quadrivium. El asunto es que no estamos aislados del mundo. El asunto es que las culturas son expansionistas. Los incas han sido expansionistas, los huari también, los chaca también. Unas más que otras han vencido, obviamente. Entonces, en el mundo moderno, la lucha es entre Oriente y Occidente. El Islam pretende expandirse hacia el Oriente, hacia el Occidente, y el Occidente pretende invadir el Oriente. Y esto comenzó con las cruzadas. Entonces, este es el proceso de la globalización. Pero nosotros, como estamos en la cultura occidental, diremos que se trata de la globalización de la cultura occidental. ¿Cierto? Claro, pues, las culturas son expansionistas, ¿cierto? Entonces, démosle un nombre, tal vez en el debate podemos ver ese asunto. Entonces, hablemos de la globalización de la cultura occidental, ¿cierto? Luego, la desregulación de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales se están desregulando. Esto no es una realidad, sino es una tendencia. Miren, Europa se ha integrado como una comunidad, pero no plenamente. Me parece que le falta algunas cosas. Tienen moneda, tienen parlamento,
tienen vías de comunicación, en fin. América Latina está en proceso de integración desde hace 200 años. Los países asiáticos se están integrando eficientemente en bloques subregionales. Entonces, en el mundo moderno se están produciendo procesos de desregulación. Es decir, las fronteras están, digamos, tratando de eliminarse. Las visas, los pasaportes y qué sé yo. No digamos que esto es una realidad, sino es una tendencia. Yo le voy a decir una cosa muy concreta. A propósito de que nuestros amigos que vienen de las universidades del Ecuador a estudiar el doctorado en San Marcos o la maestría, se los trata como extranjeros. Entonces dice, bueno, tu título tiene que ser revalidado. Y la revalidación del título dura pues más que duran los estudios de maestría y doctorado, porque para revalidar hay que pedirle sílabos, sumilla y 1000 cosas más, como si fuera pues una herejía la que traen, pues como si fuera el título falso que trajeran. Entonces ha sido una tremenda tarea. Entonces, mientras tanto, los amigos ya terminaron su doctorado y quieren pues su cartón de sabor. No, un título no sirve. ¿Cómo no va a servir? Por ahí, no sé por qué razón, encontré el Pacto Andino, el Convenio del Bello, que en un articulado decía que había la posibilidad de reconocimiento de títulos en nuestro país signatario del Convenio del Bello. Sí, pero eso dice el convenio, pues, pero la integración latinoamericana está en papeles. Ayer recién he logrado, después de mucho esfuerzo, que se expida una resolución rectoral que dice simplemente que se acata el Convenio de Bello. Y eso es un sinsentido. El Convenio de Bello es una norma de mayor jerarquía, los abogados saben esto, que, digamos, el Estatuto de San Marcos. Entonces, pero la ley, pero nadie quería en la universidad quemarse, pues poner la mano. Pero tenga su grado de doctor este señor que tiene maestría de Guayaquil, no tiene que estar revalidado, no, hasta que, pero el convenio entre ellos lo dice. El abogado, el asesor jurídico dice, sí, es una norma de jerarquía, aplica la norma. No, nosotros no aplicamos la norma de jerarquía mientras no salga una resolución rectoral. Salió una resolución rectoral equivocada que decía solamente para doctorado. Yo le digo al rector, ¿y maestría? Entonces recién ayer precisamente amplié la de doctorado para todo el programa. Bueno, entonces felizmente, recién ahora, podríamos decir que hay cierta desregulación en el reconocimiento de estudios del Perú con Ecuador. ¿Cierto? Entonces esa es una tendencia, pues, la desregulación. ¿Cierto? Ahora, existe un avance científico-tecnológico innegable. Y obviamente este avance científico-tecnológico es inusitado, increíblemente veloz, increíblemente grande. Esto, llegado a educación, para muchos se considera pues, que se trata de que las herramientas, las tecnologías de la información y comunicación tienen potencial educativo. Entonces hay un potencial educativo de las TICs. Entonces, por eso es que se hace educación online, ¿cierto? Pero desde el 2008, y más precisamente hace 3 años, en la Universidad de Stanford, en la Universidad de Harvard, y lo más curioso, en un consorcio que se ha establecido entre Harvard y el MIT, o sea, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se están lanzando cursos que se llaman MOOC, M-O-O-C, que los expertos dicen que esta es la nueva universidad. Desaparece la universidad de 4 paredes, desaparecen los profesores y toda la formación se hace en el Massive Open Online Courses, o sea, cursos
masivos, abiertos, en línea. Entonces, ¿y de dónde hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué cantidad? Estamos hablando de que en cada curso estos estudiantes se están inscribiendo en algo así como 1 o 2 millones de estudiantes. Entonces, una universidad que atienda a 2 millones de estudiantes mediante cursos abiertos, masivos, en línea, es posible. Entonces, esto viene de la situación nuestra. ¿Qué sentido ya tiene hacer examen de admisión en las universidades? El examen de admisión, que es algo sagrado, no lo ha sido jamás. Lo ha sido desde algún momento de la historia. Me parece que en los años 50, cuando la explosión demográfica de la provincia hacia Lima incrementa la matrícula en San Marcos, ponen un freno y dicen, bueno, tenemos muy pocas vacantes y mucha demanda, pues hagamos un examen de admisión. Entonces, solamente por eso se ha hecho examen de admisión. Antes nunca ha habido examen de admisión. En las universidades argentinas me parece que no hay examen de admisión. Entonces, nuestros números clausus, nuestras vacantes que ofrecemos, a lo mejor ya están desfasadas. Y si nosotros inventamos un modelo pedagógico de acuerdo al avance científico-tecnológico, deberíamos abrir nuestras fronteras, porque ya el conocimiento está abierto. Es decir, no está nada encriptado. Todo el conocimiento está abierto en línea. Entonces, si todo está abierto en línea, ¿qué hacemos nosotros los profesores en las aulas, encerrados en 4 paredes? Estamos totalmente desfasados. Entonces, los cursos MOOC, los cursos online, constituyen, según los expertos, el futuro de la universidad. Es decir, lo que Edgar Morán está sosteniendo en un libro que está publicando, porque parece que las primeras 70 páginas ya las ha puesto en línea, ¿no?, acerca de que se está produciendo una gran revolución en la educación. El modelo convencional de formación profesional estaría desapareciendo. Hay otro gurú de la educación que es de origen hindú, es un ingeniero que estudia en Harvard y que vive en California, que se llama Salman Khan. Salman, el apellido, el nombre hindú, Khan, K-H-A-N. Lo pueden ubicar ustedes en internet. ¿Qué ha hecho Salman Khan? Y parece que Salman Khan es el nuevo ideólogo de la educación nueva. Gayet, Ausubel, Vygotsky, bueno, pues ya no tiene ningún sentido. ¿Qué ha hecho Salman Khan? Ha organizado el conocimiento abierto y lo da en forma de videos. Entonces, el que quiere formarse de médico, ve los videos de medicina. El que quiere formarse de abogado, ve los videos de derecho. El que quiere formarse de ingeniero, ve los videos y toda la información online de Salman Khan. Y la Khan Academy, o sea, la Academia de Khan, es la nueva universidad del mundo. Entonces, esta es el nuevo escenario tecnológico mundial. Por ello es que en muchas universidades se está dando énfasis a la educación virtual, ¿no es cierto? De alguna manera, ustedes estarían preocupándose también por hacer esa situación tecnológica, ¿no es cierto? Cursos virtuales, cursos online, porque, bueno, lo estamos haciendo de manera muy tímida todavía, pero con esta situación de los MOOCs, o sea, los Massive Open Online Courses, es que estaríamos configurando otro modelo de formación profesional masivo. Entonces ya no hablamos, pues San Marcos tiene 50.000 alumnos, no sé cuántos alumnos habrá en 12.000. 20.000, No, 12.000. 12.000, que es un número muy discreto
en comparación con las necesidades de aprendizaje del mundo. Y los estudiantes estarían ubicados en cualquier parte del mundo y tendrían capacidad de poder interactuar con sus profesores. La novedad de los MOOCs, de la tecnología, decimos eso, es que todo esto es gratuito. Y es de donde ganan millones de soles los que hacen los cursos MOOC con la consulta. O sea, se ofrecen los cursos gratuitos y el estudiante que quiere consultar o quiere recibir su certificación profesional, entonces ahí paga. Entonces, pues obviamente, de 2 millones de estudiantes que se gradúen 100.000 y es un negocio redondo. Entonces, muchas universidades están, digamos, reformulando sus modelos de forma de aprendizaje, no en el sentido de la formación en aulas, no en el sentido de ver multimedia, de formar equipos, sillas, aulas, no, sino en el sentido de abrir la formación profesional aprovechando la apertura de la información en la red, porque todo está abierto, no está nada encriptado. Por eso es que ahora, no sé si ustedes estarán notando, los estudiantes no van a las bibliotecas. Cada estudiante tiene su laptop o su tablet y en esa tablet tiene su biblioteca. ¿No es cierto? Entonces, nuestros estudiantes de posgrado fundamentalmente van con su laptop y cuando les digo que bueno, mi tema es hacer la tesis, pues ya tienen los sí, y me saca la biblioteca, tiene 80, 90, 100 libros en la tablet. Entonces, claro, antes, yo le voy a contar un caso de una colega que le asesoraba la tesis, entonces ella venía en su cartera con una cartera grande, llena de libros, entonces muy entusiastamente salía, doctor, mire, este libro he traído, y mire, también estoy contenta, mira la revisión bibliográfica, y cada vez su cartera era más grande, un día se apareció con un carretilla de mercado con todos sus libros, ¿no es cierto? Porque todavía no había lo de la tablet, pues, pero era una apasionada en coleccionar libros, y yo seguramente a las clases de metodología de investigación dije pues que en la revisión de la literatura tienen que revisar libros, pues, y de preferencia los libros deben comprárselos, entonces ella se los compraba, ¿no? Y como era directora del colegio alemán von Humboldt, sabía alemán y era políglota y me traía libros en diferentes idiomas. Entonces, claro, ella lo traía físicamente y ahora ella se ríe, mire qué tonta fui antes cuando toda la biblioteca la tengo en mi tablet. Entonces, miren ustedes, ya la realidad ha cambiado, pues. Entonces, nuestras bibliotecas ya están despobladas, ¿y para qué compramos libros? ¿No es cierto? Ahora, estamos advirtiendo también al advenimiento de un nuevo concepto de ciudadanía universal. Es decir, hasta hace poco se decía, se hablaba de una educación pertinente, o sea, si estamos en Ayacucho, este profesor, este médico o este abogado que se forma en Ayacucho tiene que estar al servicio de la región. Entonces también ese es otro, o ingeniero. El asunto es que con ese modelo de educación pertinente podemos nosotros detener a nuestros profesionales en su avance por el mundo, o podemos nosotros darles luz verde para que los profesionales que formemos nosotros tengan efectivamente la posibilidad de poder desempeñarse en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque somos ciudadanos del mundo, pues. Una vez unos contadores me dijeron lo siguiente, estamos hablando de estos temas en la Facultad de Contabilidad, entonces les había interesado, le digo, entonces me dijeron, profesor, queremos otra conferencia. Bueno, pues puede ser tal día, le dije, no, ese día no podemos, dijeron. ¿Pero por qué no puede? Es que es el Congreso Panamericano de Panamá, de contabilidad. ¿Pero qué problema? Pues al Congreso que se vayan 2 o 3, ¿no? De la facultad. No, nos tenemos que ir todos nosotros. A un Congreso se van todos los 100 profesores de la facultad, sí, se cierra la facultad y tenemos que ir al Congreso Panamericano de Panamá. ¿Y por qué tienen que ir? Le dije,
porque en ese Congreso Panamericano de Panamá se va a debatir o se va a aprobar el nuevo plan contable latinoamericano o continental americano. Y este plan contable o este trabajo que se va a hacer en Panamá es un congreso preparatorio del Congreso Mundial de Hamburgo el próximo año, que fue, me parece, el año 2013, para aprobar el nuevo sistema contable mundial. Entonces, los contadores, si hay contadores acá, saben perfectamente eso, que la profesión del contador es una de las que está más globalizada en la actualidad, por la situación del comercio, pues. Es decir, no podemos aplicar sistemas contables del Perú diferentes a los del Ecuador o de Estados Unidos, de la China o del Japón. Los sistemas contables tienen que ser los mismos. Es lo mismo que los containers. El container, ¿qué cosa es? Es una caja estándar que entra a cualquier barco y en cualquier camión. Y esa caja tiene que ir a cualquier parte del mundo, ¿cierto? Entonces, se ha sistematizado, por ejemplo, cuando se trata de transporte marítimo, entonces, naturalmente, el transporte por container. Cuando se trata de la contabilidad del comercio mundial, naturalmente que la situación está. Tiene que haber una uniformización en la formación del contador. Ahora, uno dirá, pero el médico también debe globalizarse, el abogado también, el historiador también. Bueno, eso tendríamos que discutirlo, pues. O sea, ¿vamos a formar profesionales para la región o vamos a formar profesionales para el mundo? Porque los condicionantes de la educación superior son esos. Yo creo que la siguiente, por favor. Y luego la conciencia ecológica. Entonces, la formación profesional vamos a tener que poner componentes. Por ejemplo, en San Marcos estamos poniendo un componente en todas las facultades: gestión de riesgo. ¿Por qué razón? Porque estamos ante la inminencia de catástrofes telúricas, pues. Entonces, la gestión de riesgo, de algún modo, aplacará lo que está pasando en Nepal. En Nepal está pasando lo que está pasando precisamente porque no ha habido capacidad de gestión de riesgo. La siguiente. Entonces, miren ustedes. Esto nos permite identificar ciertos principios según los cuales podemos nosotros orientar la formación profesional en el mundo moderno, la formación profesional globalizada, que sería una alternativa. Luego, predomina en el mundo moderno la multi e interculturalidad en una sociedad abierta y plural. Lógicamente los regionalismos están surgiendo, pues. Entonces nos reconocemos como país multilingüe, multicultural, multiétnico. Eso no está mal. Lo que está mal es aislarnos en nuestras realidades provincianas. Lo que está bien es reconocernos como diversos y ser unos y diversos. Eso es lo importante. El reconocimiento de la multiculturalidad como un elemento integrador de la sociedad contemporánea. Entonces, naturalmente, estos movimientos étnicos o regionales tendrían que orientarse hacia convertirse como un elemento integrador y no de desunión. Entonces, ser y tener identidad. Lo que decía Vasconcelos, pues, para poder ser eficaces en el mundo, para poder interactuar bien en el mundo, hay que ser profundamente nacionalistas. Es decir, debemos tener una identidad acrisolada para poder decir en qué lugar del mundo nos encontramos. Porque lo otro sería un proceso de alienación. Naturalmente que en los procesos educativos de formación universitaria hay la preocupación permanente por la excelencia. No podemos hacer las cosas mal. Ahora, querrámoslo o no lo querramos, tenemos que buscar la excelencia, buscar la calidad. Entonces,
tarde o temprano las universidades tendrán que acreditarse, nacional o internacionalmente, a eso se refiere. Y naturalmente las universidades o las instituciones educativas que se acreditan están efectivamente asumiendo ciertos compromisos con la mejora continua. Porque ¿qué cosa es un proceso de acreditación? Reconocer los errores, recibo la acreditación, pero me comprometo con mejorar. ¿No es cierto? No es que yo voy a tener excelente calidad en el momento, en el momento en que me toman la foto, sino que me evalúan. Primero me autoevalúo, luego me evalúan mis pares, y luego viene la evaluación externa y me dicen en qué lugar estoy. Y me dan una certificación del lugar en que estoy acreditado. Pero estoy acreditado significa dormirse en los laureles. No, estar acreditado significa comprometerse con un plan de mejora. Nos hacen firmar un compromiso, el plan de mejora. El próximo año debe llegar acá, el próximo año debe llegar acá, porque la acreditación dura 2 o 3 años, no es permanente. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos también una educación compensatoria. Es decir, si es que no hemos podido asumir o tener la oportunidad de tener una formación profesional, digamos, en el momento oportuno, o sea, inmediatamente después de que salimos del colegio, o sea, un joven de 18, 15, 20, 25 años, en la época en que se estudia, pero hay otras personas que no han podido estudiar y entonces a los 40 o 50 años quieren formarse profesionalmente, entonces van a las universidades. Entonces la Universidad Católica del Perú, por ejemplo, está haciendo un programa de educación para mayores, educación profesional para la tercera edad, con otra concepción, con otro modelo educativo. Hay algunas universidades que están evaluando competencias profesionales para reconocerlas a aquellos que en su vida práctica han ejercido una actividad pero no han tenido una formación sistemática. Entonces la evaluación de competencias podría aminorar el tiempo de su formación. Este asunto, por ejemplo, muy concretamente lo discutimos con algunos profesores de la Facultad de Medicina. Por alguna razón, y aquí, porque me parece que aquí en Huamanga surgió un pedido de hacer la segunda especialidad para los médicos. Los médicos tienen mucha dificultad de hacer una segunda especialidad. Y una segunda especialidad para los médicos es vital para su supervivencia. Pero la segunda especialidad, ¿dónde la hacen? En Lima. O en las ciudades donde hay universidad con facultad de medicina. Entonces en Ayacucho concretamente parece que no hay facultad de medicina, ¿no es cierto? Pero hay médicos. Se ha creado ya. Pero ¿funciona la segunda especialidad? Todavía no, porque algunas universidades, entonces la situación fue esta. Yo le propuse a los colegas de la Facultad de Medicina, es decir, que vengan a Ayacucho a algunas ciudades donde los médicos ejercían la medicina. Por ejemplo, ejercían de pediatras, pero no eran pediatras. ¿Se acuerdan? O sea, es un médico que, bueno, le gusta pues atender a niños, entonces atiende a niños, pero no es un médico pediatra, pero le gusta la pediatría. Entonces este médico quiere tener segunda especialidad en pediatría, podría perfectamente someterse a una evaluación del colegio médico de competencias. ¿Qué cosa es lo que sabe de pediatría? Para que no se vaya a hacer a Lima pues los 2 años de residentado, sino por lo menos 1. O en todo caso, su práctica profesional ya podría haberse convalidada por su ejercicio profesional. Es un médico que durante 20 años ha ejercido la pediatría, ¿por qué no le reconocen ese tiempo para su práctica profesional de pediatra? Entonces iría a Lima ya no 1 año, sino 2 años. Entonces ese era el modelo que inventamos esa vez, muy creativamente,
pero creo que nunca llegó a implantarse, bueno, por otras razones. Pero se trata de eso, de una educación compensatoria. Hay que buscar alternativas, lo que están haciendo los ecuatorianos. Su gobierno les obliga a ir al extranjero. Entonces ellos se van a Cuba, a Estados Unidos, se van a Alemania, no los que pueden, y los que no tienen tanto dinero para gastar, se vienen al Perú. ¿Cierto? Porque, claro, tiene que ser ir al extranjero. Esa es la condición. Entonces, se están resolviendo los problemas. ¿Por qué? Porque en el Ecuador no tienen la capacidad operativa de brindar un doctorado. ¿Cierto? Porque han llegado al nivel de maestría. No han llegado todavía, el desarrollo de los niveles de Ecuador no está a nivel de doctorado. Entonces los doctorados son obtenidos en el extranjero. Pero la exigencia del CNESID ecuatoriano dice que todos los profesores universitarios deben tener grado de doctor. Y existe una tendencia hacia una educación inclusiva. Es decir, la educación exclusiva estaría desapareciendo. Entonces nosotros queremos efectivamente formar a todos y a todas, como se habla, ¿no? Claro, para mí, claro, cuando todos, me refiero a varones y mujeres, pero últimamente se habla a todos y a todas, a niños y a niñas. Esa es una idea pues de la educación inclusiva, porque no estamos excluyendo a nadie. Tampoco estamos excluyendo a los mayores de los menores, tampoco estamos excluyendo de los discapacitados, ¿no? Tampoco estamos excluyendo por raza, por religión o por filiación política. Entonces, esa es la idea de la educación inclusiva. Bueno, claro, los MOOCs, ya es el desarrollo de los MOOCs, ¿cierto? MOOC y el apóstrofe para referir que son varios cursos online, ¿no? Claro, se están internacionalizando los currículos. En relación a la internacionalización de los currículos, debo decirles dos cosas. Contrariamente a lo que nosotros hacemos aquí en el Perú, somos, diríamos, más papistas que el Papa. Hace año y medio estuve en Bolonia y la preocupación de reforma curricular en la más antigua universidad del mundo estaba centrada en bajar la formación profesional de 5 a 4 años. Entonces eso me pareció sumamente interesante, porque ellos decían 4 años suficientes. En cambio en el Perú queremos subirlo a 6 años, más años, o 5 años necesariamente, 200 créditos, 220 créditos. No, la tendencia es bajar. Entonces, ¿qué cosa está, qué ha sucedido en el mundo a raíz de esta situación? Bolonia, al celebrar sus 900 años, reunió a los rectores de las universidades europeas, a las más antiguas obviamente, y aprobaron la ejecución del proyecto Tuning. Tuning, no sé si me han escuchado hablar, cuando antes teníamos las partes del receptor de radio, había un botón que dice Tuning sintonizar, y el logotipo del proyecto Tuning es un diapasón. Suena bien, pues, ¿no? Entonces, el proyecto Tuning en Europa es el intento de sintonizar la formación profesional europea en lo que están llamando el espacio educativo europeo. Es EEE, Espacio Educativo Europeo. Entonces, en Europa se puede decir que el proceso de integración está llegando a la integración educativa, porque parece ser que están haciéndose estas cosas. Por lo menos en España han hecho ya una reforma. En España el profesor no es de una universidad, es profesor de universidad, asignado a Salamanca o a la Complutense o a la de Alicante o a la de... ¿no? Entonces es profesor de universidad. En cambio nosotros somos profesor de San Cristóbal de la Manga, profesor de San Agustín, profesor de San Marcos. No podemos
emigrar a otras universidades. Y la idea en Europa es que se apruebe la legislación de evaluar competencias de los profesores para que sean profesores de universidades europeas. Naturalmente los alemanes se oponen porque entrarían profesores españoles, por decir. Entonces el estándar alemán no está a la altura del estándar español, ¿cierto? Entonces es un problema muy difícil de lograr, pero con el proyecto Tuning se estaría tratando de establecer ese tipo de interconexión. El proyecto Tuning europeo ha sido replicado en América Latina y existe un informe más voluminoso que el de europeo de la sintonización de la formación en el proyecto Tuning en América Latina. Este es un asunto que muy pocos lo conocemos y que sería conveniente que lo conozcan. Entren a la web y obviamente en el internet van a ver informe Tuning para Europa, informe Tuning para América Latina. Y luego hay otro tercer informe, que es el informe GUNI, G-U-N-I. No me acuerdo las siglas en inglés, pero más Global Universities, algo así, como universidades globales. Este informe GUNI es un informe que trata de establecer ciertos estándares o parámetros generales para todas las universidades del mundo. Claro, no podemos ser universidad de tercer nivel, no podemos ser universidad de tercer mundo. Si somos universidad, tenemos que ser como todas las universidades del mundo. Entonces, un poquito de la sintonización o la estandarización de nuestros estándares de calidad es efectivamente una exigencia de la internacionalización del currículo. Claro, como consecuencia de esto es lo que estamos diciendo, pues proceso de convalidación, de reválidas, reconocimientos y acreditación. Lo que le decía, hemos logrado en San Marcos que se haga un reconocimiento automático para profesores universitarios de países signatarios del convenio Andrés Bello. El convenio ya estaba firmado, ya estaba suscrito, aceptado por los países y sin embargo no se ponía en la práctica. ¿No es cierto? Claro, los MOOCs, que es lo que se ha hablado, y los estudios superiores online, que son una posibilidad, pero al lado de todo eso, la exigencia existe de mantener altos estándares de calidad. Es decir, no por hacer masiva la formación, no por hacer abierta la formación, vamos a desatender la calidad. ¿Cierto? La siguiente. Bueno, hasta ¿cómo estamos con el tiempo, mi querido amigo? Yo creo que ahí terminamos por la parte, ¿no? Para el debate, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Le parece entonces un versito para tomar un poco de respiro y luego volver?